Tasco Real es un colectivo muy interesante en el norte del estado de Guerrero. Nosotros estamos en Tasco, efectivamente, y desde aquí nosotros hemos estado ocupándonos desde hace un año de generar una suerte de formación alternativa para gestores y promotores culturales, con una vocación fundamental que vendría siendo qué es esta cuestión de el arte relacionado, el arte con la identidad, con el registro del patrimonio y qué son estos quehaceres. A partir de eso hemos convocado a una serie de instancias importantísimas, afortunadamente en nuestro país y afortunadamente para nosotros, como son la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el lugar en donde estamos, y la asesoría del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Es así como con esta promoción nosotros nos encontramos cursando un diplomado que podemos nombrar de la siguiente manera: los avatares del arte contemporáneo en el contexto mexicano y el mundo. Y esta tarde está con nosotros el maestro Eric Castillo. Bienvenido. Muchas gracias. Maestro, ¿usted de qué se ocupa en este ámbito? Bueno, mi experiencia tiene que ver con la escritura, con la educación. Soy profesor en diferentes instituciones y también he hecho trabajos de curaduría para museos públicos y para espacios independientes. Mi labor tiene que ver con la lectura, la interpretación y la confluencia, cuando esto es posible, pues con la comunidad a diferentes niveles, con la comunidad especializada, con mis propios colegas, los críticos y los curadores, y también con el público en un sentido abierto. Básicamente mi exploración y mi bagaje tienen que ver con el arte moderno y contemporáneo en escenarios internacionales y por supuesto en México. Esto es sumamente importante para nosotros porque nos encontramos, como ustedes saben, en el estado de Guerrero. Dicho por la estadística, no dicho por nosotros, pero sí vivenciado, tiene que ver con que somos un estado de la República que se parece mucho a cualquier país africano. ¿Qué tendríamos que ver nosotros hoy? Y la presencia de usted y el arte contemporáneo. ¿Desde dónde lo nombramos o cómo nombrarlo en nuestras condiciones? Bueno, yo siempre he pensado, y esta es una ocasión para comprobarlo, que debemos ejercer nuestro derecho a la contemporaneidad. Debemos hacer una construcción del sentido en el presente, en el lugar donde nos encontremos. Y yo creo que frente a la pregunta de qué sigue o qué más hay, que es no solo una pregunta de los jóvenes, sino es una pregunta de las comunidades creativas y en general de la inteligencia mundial, pues justamente al estar en un enclave como Guerrero y específicamente en esta ocasión en Tasco, pues estamos frente a una oportunidad de saber que somos contemporáneos a nuestra manera y que tenemos que lidiar con las realidades, las tradiciones, los acontecimientos y por supuesto con las perspectivas del conocimiento. La traducción y la síntesis que salga de nuestra confrontación con lo otro a partir de nuestra situación específica va a dar la medida de una contemporaneidad absolutamente deseable y absolutamente legítima. Maravilloso, maestro. Bueno, me parece absolutamente esperanzador porque en lo que nosotros hemos transcurrido en el seminario con usted, a nosotros se nos ha abierto una perspectiva extraordinaria, en el sentido de que podemos transitar nuestra geografía de una manera mucho más libre, quitando un poco ese bajaje y visiones de las que venimos, donde contemplamos nuestra orfandad, vemos la magnificencia que se encuentra en el centro o en el mundo, en cualquier otra parte del mundo, y nos confronta con nuestra realidad hoy. Eso me parece sumamente importante. Pero preguntaría a usted, que es el especialista, y el arte contemporáneo, insisto, en este momento clave de México, ¿cómo lo encontramos? Bueno, lo encontramos en primer lugar como un problema. El arte contemporáneo se puede prestar a hacer una cosa que se interpreta de una sola manera. Sin embargo, esas realidades, los muchos Méxicos y todo lo mucho que hay en cada uno de esos Méxicos, porque como dijimos en las sesiones, estamos en una realidad cultural ubicua en términos de temporalidad y en términos de logros. Yo lo definí como ser premodernos, modernos y contemporáneos, y vimos que eso a su vez era una problemática, porque el desarrollo y la democracia no se habían cristalizado en un sentido moderno, sino que seguían siendo rutas deseables a conseguir. Que es un problema en la realidad, en la vida social, en la dimensión económica, en los estamentos políticos, en el campo del conocimiento puede ser un buen laboratorio para producir un avance y una mejoría
un proceso de horizontalización y de pluralismo, justo precisamente porque aquí lo contemporáneo es muy distinto. Ese arte que llamamos contemporáneo en México, para mucha gente se refiere a ciertas cosas que están en las zonas centralistas o que están en diálogo con lo global, pero sin un ánimo de defender lo local versus lo global, sí puedo decir que todavía nos falta alcanzar una mayor definición de lo contemporáneo atendiendo a nuestras distintas vocaciones, a nuestras distintas realidades, y creo que ese desde dónde lo vemos o desde dónde lo definimos está todavía por verse, pero los lugares y las historias ya están dadas, el conocimiento está disponible, tenemos que seguir traduciendo el saber global en términos de nuestra propia experiencia. La historia latinoamericana y el caso de México a partir de los años 60-70 ha sido una historia de cómo sintetizar esos saberes y cómo rescatar lo que hemos sido y todo lo que somos, sin olvidar una cosa y tampoco la otra. Y creo que estamos en un momento para todavía seguir produciendo una idea de qué puede ser la cultura y el arte específicamente contemporáneos. Y en México. Y en México, sí. Estamos en Taxco en una experiencia muy singular que usted conoce cerca, para nosotros, el Museo de la Platería en Taxco, que se identifica con toda una corriente de vida y de formas de vida y de arte moderno, y la visita de esos artistas modernos en el segundo tercio del siglo XX mexicano. Hoy queremos un museo. Maestro, ¿cómo usted puede ver esa experiencia? Bueno, ¿qué le parece? Me parece de entrada una gran perspectiva. Tuve el privilegio de escuchar algunas pláticas preparatorias sobre este tema del Museo Nacional de la Platería con sede en Taxco el año pasado, en octubre de 2013, y a juzgar por las colaboraciones que hubo de gente que trabaja en la museología, de gente que trabaja en la producción artística, y también tener la oportunidad de escuchar de viva voz a los titulares de los talleres de producción y a la gente que ha estado fascinada e involucrada en esta industria. Creo que este es un proyecto de una dimensión importante porque se refiere a un proyecto que recoge la producción nacional, pero que le da sede en Taxco al contenido de La Plata, como otorgándole un lugar especial, aunque no único, a este sitio, a esta locación. Y creo también que el proyecto está animado por ideas bastante actualizadas y que vienen de muchas voces, y que creo que puede hacer una buena sinergia toda esa reunión de disciplinas, de puntos de vista, para construir algo que, aunque esté enfocado en la platería, seguramente es un animador de la ciudad. Los museos son, como dicen los sociólogos norteamericanos, los grandes niveladores. Son los espacios donde se da el encuentro de las distintas clases, de los distintos segmentos sociales, y donde puede haber una experiencia en común que nos recuerde lo más importante que nos ha enseñado la cultura en este tema, que es que todos estamos trabajando al mismo nivel de realidad. Entonces, un museo en un lugar como este podría balancear incluso la experiencia solo turística de Taxco. Es decir, el lugar que solo es turístico podría ser un lugar que también tiene un proceso cultural que es el crisol de una producción que se percibe como comercio, como pequeña industria o como gran industria, o como un carisma nada más que es percibido desde el extranjero como algo hasta exótico. Yo creo que el museo podría nivelar, no solo socialmente, sino podría nivelar la percepción que hay sobre Taxco, y podría dar una muy buena lección de cómo la cultura está en donde menos lo esperamos, o donde el gobierno incluso menos ha puesto atención. Muchísimas gracias, maestro. Por último, ¿qué le parece esta experiencia de este colectivo, Taxco Real? Bueno, Taxco Real me sorprendió desde el primer momento porque yo carecía de cualquier información sobre el colectivo. Me di cuenta que tienen una organización bastante específica, que es joven en muchos sentidos y que tiene además los pies sobre la tierra. El trabajo que yo percibí en las conversaciones que tuve al respecto es un trabajo que no solo ya comenzó, casi a un año de tener lugar esta experiencia, sino que además tiene bastantes proyectos en el futuro inmediato. Creo que en ese sentido el colectivo es un buen ejemplo de lo que hemos llamado ser moderno o ser contemporáneo. Es decir, no algo que tiene una periodización en la historia, sino una manera de hacer las cosas. Y estar parado hoy frente a una realidad crítica y a la vez fértil, y tener noción de lo que ya se hizo, pero sobre todo de lo que se puede hacer desde las herramientas que tenemos, creo que eso habla de coherencia. Yo creo que este colectivo, como muchos otros o como algunos otros, y como ojalá muchos más, tiene muy clara el entendimiento del valor que tiene la cultura artística en sí
el trabajo de gestión, la colaboración y la confluencia. Y yo quiero celebrar eso y ojalá que en un año más y en muchos años más sigamos hablando de esto como un fenómeno ya mucho más complejo, mucho más extendido. Maestro, para Atasco Real, muchísimas gracias. Este es un segmento de Cuerpo Entero. Gracias.